Cantemos el himno 325, en el Monte Calvario. Pueden sentarse. Bien. Listo, vamos a abrir nuestras Biblias. Ya les digo. Se nota que hoy es domingo de Semana Santa, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que antes de Mateo usted lo encuentra. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 18. Versículo 6 hasta el versículo 18. Capítulo 3, versículo 6 al 18. Nos ponemos de pie para leer la santa palabra del Señor. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
y este va a ser el texto en el que nos vamos a enfocar en esta mañana. Desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá del fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aunque leímos toda esa porción extensa de la Escritura, solamente fue como para poder tener un contexto más amplio del verso que quiero compartir esta mañana, que es específicamente el versículo 6, donde dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ayer cuando estaba terminando mi sermón, me acordé que hoy era domingo de resurrección y dije, wow, no preparé un sermón de la resurrección como debe ser en domingo de resurrección, pero ya había terminado mi sermón. Entonces, pero igual, esto es una consecuencia de lo que es la resurrección y ya veremos por qué. Normalmente cuando nosotros pensamos en el libro de Malaquías, ¿qué es lo que pensamos? En los diezmos. Pero esta era una predicación sobre los diezmos, ¿ok? Normalmente pensamos en el libro de los diezmos, inmediatamente nos acordamos de la exhortación de no robar a Dios. Casi que Malaquías es sinónimo de diezmo prácticamente en nuestras mentes. Y esto es, por supuesto, ustedes saben, de las iglesias, en algunas iglesias de donde venimos hay cierta preferencia por este texto en el que constantemente se está repitiendo él, ¿no? Pero mis hermanos, hay mucha más riqueza en este libro que tratar de reducirlo únicamente a una exhortación a diezmar, no, hay muchas exhortaciones en este libro y hay una riqueza bastante atractiva, basado en el contexto en el cual Malaquías está escribiendo. Que por cierto, ayer, esta semana, investigando sobre Malaquías, me di cuenta que hay un debate de si Malaquías era un nombre o un atributo que se le estaba dando a una persona, porque la palabra Malaquías significa mis mensajeros. Entonces algunas personas ponen en duda si Malaquías fue un profeta o era un título como tal. En fin, eso es lo menos importante, porque en realidad tenemos aquí en Malaquías la palabra de Dios y el último libro del Antiguo Testamento, y lo importante es que sea palabra de Dios, aunque por supuesto yo pienso que Malaquías sí fue un profeta como tal, una persona que tenía ese nombre. Ahora bien, para poder entender nuestro texto, tenemos que estar un poco en el contexto, ¿sí? Malaquías escribió en una época post-exilio, es decir, después del exilio.
se piensa que él escribió unos cuantos años después de Nehemías, tal vez 20 o 30 años después de Nehemías, cuando Nehemías reconstruye el templo, ¿no? ¿Se acuerdan la historia cuando Nehemías construye el templo? Unos cuantos años después, es muy probable que Nehemías escribiera este libro, y esto es bastante importante para entender lo que está pasando en este libro. Ustedes saben, Israel fue una nación en pacto con Dios, y ellos como tal debían cumplir la ley de Dios, y si la cumplían, Dios los bendecía, traería bendición sobre la nación, bendiciones pactuales. Pero si ellos desobedecían, Dios traería consecuencias y maldiciones pactuales sobre este pueblo, basado en lo que vemos en Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29. Y de hecho en este mismo libro de Malaquías hemos visto cómo Dios, por ejemplo, hablando de los diezmos, dice que bendice al pueblo si los da y maldice si no los da. Es lo mismo, la misma consecuencia que tenemos en Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. Y lo que ocurrió con este pueblo es que en vez de obedecer, ellos desobedecieron, violaron la ley de Dios, y como consecuencia recibieron lo que estaba escrito en la ley, que era que serían esclavizados, que serían derrotados, que prestarían y ellos no, o sea, pedirían prestado y ellos no prestarían a otros, que serían sus tierras destruidas. Y justo eso fue lo que pasó en la época del profeta Jeremías, en la época del profeta Daniel, en la época del profeta Ezequías, que son profetas que están profetizando en el exilio, cuando el pueblo es llevado cautivo a otras naciones. Isaías es un profeta preexílico, por ejemplo, profetiza antes de la época del exilio. Y después del exilio, todos sabemos la historia, Nehemías vuelve con Esdras, ellos reciben el favor del pueblo y reconstruyen el templo, ¿no? Reconstruyen el templo, Zorobabel, etcétera, reconstruyen el templo, y vimos la fidelidad en ese libro, cómo el pueblo está entusiasmado por cada piedra que ponen en la muralla, por cada piedra que ponen en el templo, y se gozan y repiten la ley, y el pueblo llora, y hay un avivamiento en la época de Jeremías. Pero pasados unos cuantos años, nos encontramos nuevamente con Malaquías dando estas exhortaciones que realmente parecen que fueran antes del exilio. Uno se sorprendería pensar que Malaquías está profetizando cierto tiempo después de lo que ha ocurrido en el libro de Nehemías. Sabemos un pueblo bastante consagrado, un pueblo animado, alegre porque están reconstruyendo lo que antes habían perdido, y vemos cierto avivamiento ahí, y pasado el tiempo nos encontramos con las exhortaciones que vemos aquí en el libro de Malaquías, pasado unos cuantos años solamente. Podemos ver el libro, ir al libro para ver estas exhortaciones, para tener claro de qué es lo que se nos está hablando. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Ese pasaje todos lo conocemos, es muy famoso en Romanos. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, es decir, Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora bien, lo primero que hace Malaquías, o Dios por medio de Malaquías, es recordarle al pueblo que ellos han sido elegidos por él, por gracia. Que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y por supuesto, sabemos que esto tiene que ver con individuos, porque Jacob era un individuo y Esaú era un individuo, pero también tiene que ver con naciones, porque de Jacob salió una nación y de Esaú salió otra. Yo sé que a veces en los debates de teología la gente dice, no, pero es que eso se refiere a pueblo. Por supuesto, mucha más gente. Dios escogió a mucha más gente y no escogió a mucha más gente porque está hablando de naciones aquí, ¿no? De naciones completas. Pero
Más allá del debate teológico sobre ese pasaje de Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl, que lo cita Pablo en Romanos, el punto aquí es que Dios quiere mostrarle al pueblo que Dios no escogió a Saúl, que Dios no escogió a la nación de Edom, Dios los escogió a ellos. Fueron ustedes a los que Dios escogió. A este pueblo y específicamente en esta iglesia, a cada uno de ustedes. A cada uno de estos individuos fue a los que Dios escogió y no a otros. Y eso, aunque constantemente lo sabemos, constantemente se nos olvida y constantemente lo pasamos por alto y tenemos que recordárnoslo. Es una gracia de Dios de la cual, podemos exaltar esta gracia por habernos escogido a nosotros. Porque sin su elección, lo seguro es que no estaríamos aquí, ¿no? Lo seguro es que no estaríamos aquí sirviendo al Señor ni perseverando en su camino. Así que realmente, gloria a Dios porque nos escogió a cada uno de nosotros y nos escogió como pueblo. Y eso es lo primero que Dios quiere recordar a Israel. ¡Ey! Ustedes fueron escogidos. Yo escogí a Jacob, no escogí a Saúl. Recuerden eso, es lo primero que el Señor les dice. Pero entonces, después de recordarle que Él los escogió, entonces vienen las palmetadas, ¿no? Los golpecitos. Versículo 6, vamos a ver una exhortación que Dios da a los sacerdotes por su infidelidad. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dice Jehová de los ejércitos, no dice eso, pero constantemente está repitiendo esa idea, ¿no? Dice Jehová de los ejércitos. Quiere que tengan claro quién es el que está hablando, quién es el que está reprendiendo al pueblo. Y vosotros lo habéis, ¿por dónde quedé? Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice nuevamente Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste esa ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mis hermanos, ¿qué era lo que estaba pasando con estos sacerdotes? Porque la exhortación es a los sacerdotes, ¿no? En este pasaje, específicamente en esta porción que hemos leído. Si recordamos la época de Nehemías, recordamos que en esa época todo el mundo ponía de lo mejor que tenía para la reconstrucción del muro y de la ciudad, ¿no? Había como un espíritu de que todos daban de lo mejor, todos hacían la vaca para reconstruir las cosas, ¿no? Todos ponían, etc. Pero llegamos a una etapa en la que vemos que traen de lo dañado,
de lo que sobra, de lo despreciable, de lo hurtado incluso, dice el pasaje. Entonces, tenemos este cambio en el pueblo, un cambio impresionante en unos pocos años. Ya no traían lo mejor, sino que traían de lo que sobraba, a servirle al Señor. No adoraban a Dios como Dios lo estableció. Dios había dicho claramente que el animal que se sacrificara debía ser sin mancha, ¿no? Intacto. Y traían al animal malo, al que estaba ciego, al que le faltaba esto, etc. O sea, el sobrante, lo despreciable, lo no adecuado, lo que Dios no había estipulado. Así que recién acababan de reconstruir el templo y tenemos a un pueblo que cae en infidelidad en la adoración, en cómo se debe adorar a Dios. Y esto nos recuerda lo importante. La exhortación aquí a los sacerdotes es: adórenme como yo he pedido que me adoren, ¿sí? Y la exhortación aquí es: traigan de lo mejor, traigan lo mejor que ustedes tengan como yo lo establecí. Entonces, es bien interesante lo que está pasando aquí con estos sacerdotes que se han corrompido, ¿no? Se han corrompido y están trayendo lo que sobra. Y también es interesante cómo se conecta las ofrendas, los diezmos y el obedecer a Dios se conecta con la adoración. Es decir, la adoración no es únicamente el cantar unos himnos o unos salmos, porque a veces nosotros reducimos la adoración a eso, ¿no? Como que, bueno, adoramos a Dios cuando le cantamos. Eso no es para la visión bíblica. Ahorita no tengo la palabra adecuada, pero para lo que tenemos en la Biblia, reducir el acto de adorar al cántico es ajeno, esa es la palabra. Eso es ajeno a la cosmovisión bíblica y a la cosmovisión de los judíos. La adoración implicaba muchas más cosas. La adoración implicaba adorar a Dios como Dios quería que se le adorara. La oración implicaba obedecer a Dios. La oración implicaba ofrendar, diezmar. Precisamente por eso hace parte del culto. Las ofrendas y el diezmo no se recogen fuera del culto, sino dentro del culto, porque es parte de la adoración. En eso también adoramos a Dios. Adoramos a Dios con nuestras vidas, es decir, nuestras vidas tienen que ser un constante reflejo de adoración a Dios, en obediencia a Dios, viviendo para Él. Entonces, eso es lo que se nos está mostrando aquí. El pueblo está adorando a Dios falsamente y lo está haciendo porque no están obedeciendo su palabra, no están trayendo de lo que Dios ha pedido. Entonces, mis hermanos, debemos cambiar esa idea de querer reducir la adoración únicamente a los cánticos. Como dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster, ¿cómo es que dice? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Adorar a Dios y gozar de para siempre. Ellos no estaban diciendo con eso que el fin principal es venir y cantar todo el tiempo al Señor. Eso no es lo que estaban diciendo. Vivir todo el día cantándole al Señor. No estaban diciendo eso. Ellos tenían claro lo que significa adorar a Dios. Y adorar a Dios es también gozar de Él para siempre. Cuando estamos viviendo siempre en constante adoración a Dios todo el tiempo con nuestras vidas, entonces estamos gozando de Él para siempre. No podemos gozar de Dios hasta que no entendamos que tenemos que adorar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y esto es lo que está pasando con estos sacerdotes. Ellos han reducido la adoración de Dios a lo que Dios no ha dicho que es la adoración. Y esto, mis hermanos, incluye, por supuesto, también las ofrendas y diezmos. Cuando ofrendamos de lo que nos sobra, esto por implicación surge del pasaje, cuando ofrendamos de lo que nos sobra, o etcétera, no estamos adorando a Dios como Dios quiere que la adoremos. Surge naturalmente de esa exhortación. Y lo que va, bueno, yo sé que en el Nuevo Testamento se repite constantemente una idea como que misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Pero
Eso no estaba diciendo ese pasaje que no importaban los sacrificios. Aquí está diciendo que sí importan los sacrificios. Lo que los apóstoles están diciendo, ellos estaban escribiendo en un contexto diferente, en un contexto donde los judíos ya habían entendido esto y minuciosamente, de forma detallada, siempre estaban tratando de ofrecer un sacrificio perfecto al Señor, ¿no? Pero mientras que hacían eso, odiaban a su prójimo, despreciaban a su prójimo, eran unos despiadados. Entonces, en ese contexto, el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Pero podemos ver que los sacrificios eran importantes. Así que vemos esta exhortación a los sacerdotes. Y luego, en el capítulo 2, tenemos una exhortación a la nación entera por su infidelidad. No solo los sacerdotes estaban siendo infieles, sino que toda la nación. Veamos el versículo 10 del capítulo 2. Versículo 10 del capítulo 2 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No os ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, y contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor está exhortando a la nación porque han sido infieles, le han abandonado a Él, se han ido tras dioses extraños y al mismo tiempo han sido infieles entre ellos mismos. Así que el pueblo entero ha violado el pacto. No obedecían a Dios, no guardaban su ley. Así que, mis hermanos, la adoración no se reducía a cantar. La oración tenía que ver con obedecer la ley del Señor. Y este es el contexto de nuestro pasaje. Vemos cómo Dios le recuerda al pueblo que ellos han sido elegidos para luego exhortarles a la correcta adoración, a la fidelidad, para reprenderles por su infidelidad. Es lo que está pasando aquí. Este es el contexto de nuestro pasaje, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Ahora, entonces, veamos nuestro texto, qué es lo que nuestro texto dice. Y en este texto, del versículo 6 del capítulo 3, podemos ver específicamente dos cosas. En primer lugar, Dios no cambia, porque yo Jehová no cambio. Y en segundo lugar, por eso el pueblo no ha sido consumido. Uno, Dios no cambia. Dos, por eso el pueblo no ha sido consumido. Así que veamos ese primer punto: Dios no cambia. La idea del texto es que en Dios no hay doblez, ¿sí? La palabra literalmente significa, Él no transmuta, no demuda, no cambia de parecer. Y este es un pasaje clave para hablar de un atributo de Dios que todos conocemos, ¿no? La inmutabilidad de Dios. Es un pasaje que siempre usamos para hablar de la inmutabilidad de Dios. Por supuesto, aquí Dios está diciendo que Él es inmutable. ¿Qué es la inmutabilidad? ¿Qué significa la inmutabilidad? El diccionario Mundo Hispano lo define de la siguiente manera: es la perfección de Dios por la cual Él está exento de cualquier cambio en esencia, atributos, conciencia, voluntad y promesa. Ningún cambio es posible en Dios, porque cualquier cambio debe ser para mejorar o para empeorar, y Dios es absolutamente perfecto. No hay ninguna razón para que Dios cambie.
ya sea en Él mismo o fuera de Él. En su famoso libro de los atributos de Dios, que yo sé que la mayoría hemos leído, Arthur Pink, definiendo lo que es la inmutabilidad de Dios, él dice: Dios no puede cambiar para mejorar, porque Él ya es perfecto. Es imposible que algo le afecte para mejoría o deterioro. Él es perfectamente Él mismo. Su plan es perfecto, su voluntad es perfecta, nada va ni a mejorar ni a empeorar, porque ya lo que Él decretó es perfecto. Él no cambia en sus planes. Y en nuestro contexto, mis hermanos, este pasaje está aquí. Este pasaje que está hablando de la inmutabilidad de Dios está aquí porque Dios quiere mostrar la diferencia entre Él y ustedes. Él quiere mostrar la diferencia entre Él y el pueblo que está en pacto con Él. Él quiere mostrar la diferencia de Él con sus criaturas. Para que en un lugar nos consolemos en eso, aunque el pasaje no está aquí para consolarnos, sino para exhortarnos, como es el título de nuestro sermón, exhortados por su fidelidad, pero no nos vamos a adelantar. Lo primero es que el Señor quiere mostrar la diferencia entre Él y nosotros. Los israelitas se mantenían todo el tiempo cambiando en su relación pactual. Recordemos que el pacto es una relación de dos partes, ¿no? Dios y su pueblo. Así que, por un lado tenemos a los israelitas, que nos podemos identificar con ellos, que somos el pueblo de este lado, la parte de este lado del pacto, y los israelitas, al igual que nosotros, se mantenían todo el tiempo inestables, cambiantes en su relación pactual. Solamente en el libro de los Jueces nos encontramos con un círculo vicioso que al lector le fastidia. Otra vez, el pueblo desobedecía, Dios los castigaba, los esclavizaba, el pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba un libertador, el pueblo era liberado. El capítulo siguiente, el pueblo desobedece, el pueblo es castigado, el pueblo es esclavizado, el pueblo clama, Dios levanta un libertador. Capítulo siguiente lo mismo. Los capítulos, un ciclo que se repite. Tenemos a un pueblo que es bastante inestable en su relación pactual, y realmente así somos nosotros con el Señor. El libro de Jueces nos está describiendo a nosotros todo el tiempo, totalmente inestables en la relación pactual que tenemos con Dios. La época de los reyes no mejora la época de los jueces. Incluso es en la época de los reyes que viene el exilio. Los reyes, tenemos reyes que fueron obedientes, reyes que guardaron el pacto, que trajeron la ley, hicieron que se obedeciera la ley, pero tenemos reyes totalmente paganos, totalmente impíos. Vemos una depravación increíble en el libro de los reyes también. Hasta hace poco, bajo el liderazgo de Nehemías, el pueblo estaba en un avivamiento de reconstrucción de las cosas, y unos 20, 30 años después tenemos al pueblo al que Malaquías le está escribiendo. Un pueblo infiel, pero un pueblo inestable, un pueblo cambiante. Sin embargo, mis hermanos, Dios no cambia. Dios no es como los jueces, ni como los reyes, ni como el pueblo inconstante de Israel. Él, mis hermanos, en cambio se mantiene fiel al pacto. Y eso debería ser suficiente consuelo para nosotros. Hay dos partes en este pacto. Está nuestra parte inestable, cambiante, pero está la parte que se mantiene inmutable, sin cambio. Es decir, que no hay nada en nosotros que afecte su plan, ni su misericordia, ni su amor. Hermanos, gloria a Dios que de ese lado del pacto hay un ser como el que se nos está describiendo aquí. Un ser inmutable, un ser que no cambia. A diferencia de todas las cosas creadas, Dios siempre permanece siendo el mismo. Todo en la creación, mis hermanos, absolutamente todo va cambiando. Nuestro planeta Tierra ha cambiado con los años, ¿no? El mar va cambiando. El clima ha ido cambiando. Algunos dicen que antes hacía menos calor, que ahora hace más calor. No sé. Yo siempre he sentido el mismo calor, por lo menos desde que yo vivo. Pero
Normalmente estamos hablando de cambio climático, etcétera. Los países cambian, nuestras ciudades cambian, las culturas cambian, los idiomas cambian. Usted lee la Biblia del Oso y no entiende nada. Necesita leer, incluso algunos leen la Reina Valera 1960 y tampoco entienden. Necesitamos una traducción en lenguaje actual. Las modas cambian. Recuerdo cuando se usaban esos jeans bastante amplios, ¿no? Bastante anchos. Las tecnologías van cambiando, la educación va cambiando, nuestra sociedad va cambiando, nuestra forma de pensar va cambiando. De hecho, uno de los filósofos presocráticos, Heráclito, dijo una frase muy famosa que yo creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado. Él decía que nadie se puede bañar en el mismo río dos veces, ¿no? Porque ni el río ni la persona que se está bañando son los mismos cuando nuevamente se vuelven a bañar en él. El río cambió y tú también cambiaste. Él, siempre veía el constante cambio de las cosas, ¿no? La idea de Heráclito era poner el énfasis en el constante cambio que hay en el mundo. Lo único constante es el cambio. Así que Heráclito da una descripción correcta, digamos, sobre el constante cambio que hay en el mundo, pero como él no es cristiano, él ve en el cambio el todo de las cosas. Por el contrario, nosotros como cristianos podemos ver el cambio como una expresión en las cosas creadas que marca la diferencia con Dios, mientras que Él, quien es el verdadero todo de las cosas, es totalmente inmutable. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está diciendo Santiago aquí es, bueno, él está marcando una distinción entre lo creado y el creador, ¿sí? Pero lo que él está diciendo aquí con esto, él se refiere con las luces, se refiere a los cuerpos luminosos que tenemos en el cielo. Estrellas, el sol, que es una estrella también, la luna. Constantemente los astros están cambiando. Pero Él, que es el creador de los astros, se mantiene, el Padre de las luces, se mantiene totalmente incambiable. En Él no hay mudanza. No muda como el sol, muda a las 12 horas, 13 horas, y la luna también, no muda como los astros, no hay sombra de variación en Él, se mantiene totalmente estable, sin cambio. Así que el punto del pasaje, mis hermanos, el punto del pasaje de Malaquías es mostrar la abismal diferencia entre las dos partes que están en el pacto. Por un lado tenemos al hombre constantemente infiel y cambiante, pero por el otro lado tenemos al Dios fiel e inmutable. Por tanto, eso debería generarnos confianza en esta relación pactual que tenemos con Dios. El Dios, mis hermanos, con el que estamos en pacto, no es inconstante en sus planes, determinación o pensamiento. Arthur Pink lo describe de una forma majestuosa. Voy a citar a Arthur Pink. La naturaleza humana no es confiable, eso está claro, pero Dios sí. No importa qué tan inestable sea yo, ni cuán volubles sean mis amigos, Dios no cambia. Si Él variase como nosotros, si quisiese una cosa hoy y otra mañana, si fuese como el pueblo de Israel, obediente un día y desobediente al otro, si sus caprichos lo controlaran, ¿quién podría confiar en Él? ¿Quién podría confiar en Él? Pero alabado sea su santo nombre. Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. He aquí, mis hermanos, por tanto, una roca en donde podemos afirmar nuestros pies. Mientras que el poderoso torrente lo arrastra todo a nuestro alrededor. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Amén a eso. Entonces, la idea de mostrarnos que Dios no cambia
es para que veamos la otra parte del pacto y digamos, bueno, aunque debíamos ser consumidos, no lo hemos sido porque Dios no cambia. Y esto debería ser suficiente motivo para consolarnos. Ahora bien, nosotros somos igual de inconstantes que ese Israel de la que estamos hablando. Estamos siempre inestables y cambiantes en nuestra relación con Dios. En algunas semanas estamos consagrados al Señor, ¿no? No pecamos, no rompemos ni un plato, pero luego vienen las caídas. En algunas ocasiones estamos siendo fieles a su ley, pero en otras ocasiones la violamos brutalmente. En unas épocas nos mantenemos en cierta devoción y comunión con Dios. Todos los días el devocional está en punto, cantamos, el devocional familiar, firme en nuestras casas. Y en otras épocas no queremos ni siquiera leer la Biblia, ni orar, ¿no? Ni orar al Señor. Así que eso somos nosotros, totalmente inestables. Es un consuelo, mis hermanos, que la relación pactual con Dios no dependa de nosotros. No dependa de si hoy estoy en devoción con Él y si hoy leí la Biblia. No depende de si hoy oré a las 5 de la mañana. No depende de si estoy totalmente obediente al pacto en todo momento. Gracias a Dios, ni la salvación, ni nuestra relación pactual depende de nosotros, sino de Él, quien es verdaderamente fiel. Él es el único que es verdaderamente fiel. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto. Por eso, mis hermanos, Israel no ha sido consumida en ese momento. Y por eso nosotros no hemos sido consumidos. Dice, un pueblo inestable como este, constantemente desobediente, ¿qué es lo que merecía, mis hermanos? La ira eterna. Merecía el castigo divino. Sin embargo, gracias a la otra parte del pacto, quien es fiel, quien se mantiene inmutable en sus promesas, en su pacto, en su palabra, el pueblo no había sido consumido. Esa era la razón por la que este pueblo no había sido totalmente eliminado como lo merecía. La razón no eran ellos, ¿sí? Sino Dios, quien fue quien los eligió, y Dios quien permanece fiel a pesar de las infidelidades del pueblo. Como Dios escogió a Jacob, Dios se mantiene fiel con Jacob. Simplemente fue un acto de su voluntad, un acto de gracia. No había nada en ellos que moviera a Dios a tener pacto con Jacob y no con Esaú. Fue solamente gracia de Dios. Por tanto, el hecho de que Dios no cambiara era un consuelo para el pueblo y es un consuelo para nosotros hoy. Es un consuelo, mis hermanos, saber que a pesar de nuestras constantes desobediencias, Dios permanece fiel a su pacto y por eso no hemos sido consumidos. Mis hermanos, esta verdad fue expresada como una exhortación al pueblo. No era solo información para sus cabezas, para que sistematizaran y dijeran, bueno, Dios no cambia, la inmutabilidad, aquí tenemos nosotros los atributos, y sistematizaran todo este conocimiento en la materia que conocemos como los atributos de Dios. Muy bien, muy bueno que podamos hacer eso, ¿no? Que podamos sistematizar este conocimiento como lo tenemos en nuestra teología sistemática, pero esto no fue dicho como información únicamente para sus cabezas. Y aunque esto es consolador, no fue expresado por Malaquías con el propósito de consolar. Todo el libro está en un contexto de exhortación. Por tanto, no fue expresado con el propósito de consolar, sino de exhortar. El punto es el siguiente. Ya que Dios no cambia, no hemos sido consumidos. Por tanto, adoremos y obedezcamos a nuestro Dios como Él lo pide. Ofrezcamos los sacrificios correctos. Traigamos nuestros diezmos. No hablemos contra Dios. No caigamos en idolatría. Nadie, mis hermanos, debía tomar la inmutabilidad de Dios como una excusa para vivir en el pecado. Es decir, nadie debía razonar, bueno, como Dios no cambia, entonces sigamos en pecado
porque de todas maneras no seremos consumidos. Ninguno de los lectores debía entender este libro, esta declaración de esta manera. ¿Quién razonaría de esa manera sino alguien que es un verdadero impío? Una declaración como esta, a pesar de la infidelidad del pueblo, debía concientizarlos de la grandeza, de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Está predicando el hombre. Esto debía exhortarlos a volver a Dios y a ser fiel al Dios que no los ha consumido, a pesar de que ellos merecían únicamente la destrucción. Como les dije, ese es el título de nuestro sermón. Exhortados por su fidelidad. La fidelidad de Dios, mis hermanos, es una exhortación para obedecerle y adorarle. Es una exhortación para amar al Dios fiel, al Dios del pacto. Es una exhortación para mirar la grandeza y la misericordia de Dios. Es una exhortación para que miremos la distinción entre el Creador y las criaturas. Es una exhortación para serle fiel a Dios, al Dios fiel. Es una exhortación para cumplir nuestros deberes pactuales. Mis hermanos, nunca tomemos esta verdad como excusa para permanecer en desobediencia, más bien como exhortación para obedecerlo. Nunca la tomemos como excusa para permanecer en pecado. Bueno, como Dios no cambia, igual si sigo en pecado no va a seguir cambiando. Sino más bien como exhortación para abandonar al pecado. No hemos sido consumidos, así como la audiencia de Malaquías no había sido consumido, porque Dios es fiel a su pacto. Y esto es suficiente razón, o debe ser suficiente razón, para exhortarnos a perseverar en nuestros deberes con Dios. Sí, es cierto que Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades, pero eso no significa que por el hecho de que Dios permanezca siendo fiel, entonces nosotros podemos seguir permaneciendo siendo infieles. Sí, entonces nosotros somos inmutables porque siempre permanecemos siendo infieles. No, razonar así es razonar como impío. Más bien, aunque Dios permanezca fiel a pesar de nuestras infidelidades, esto debe ser una exhortación nuevamente para dejar de ser infiel al Señor. En este libro, mis hermanos, hay muchas exhortaciones para el pueblo y para los sacerdotes, para que obedezcan la ley de Dios y la adoren correctamente. Y podemos estar seguros, mis hermanos, que estas palabras no fueron dichas para que el pueblo encontrara una excusa para permanecer siendo infieles. Tenemos aquí una exhortación a la fidelidad y a la adoración correcta, que nuevamente la adoración no se reduce al cántico, ¿no? Por eso expliqué lo que es la adoración al inicio. Y esta verdad, mis hermanos, es aterradora y es consoladora a la vez. ¿Sí? Es consoladora y es aterradora a la vez. Es consoladora para los que han sido elegidos como Jacob. Es consoladora para su pueblo. Pero es aterradora para los que han sido desechados como Esaú y para los que no hacen parte de su pueblo. Porque ya que Dios no cambia, Él no puede perdonar a los hombres malos, a los hombres que violan su ley. Él está obligado a castigar y condenar al hombre que viola su ley, porque Él es santo y justo. Y eso, mis hermanos, esa es una de las razones o uno de los motivos por lo que ocurrió la crucifixión de Cristo. Porque tenemos aquí a un Dios que es santo y que es justo. Es decir, por su justicia, Dios está obligado a castigar al malo. Por su santidad, Dios está obligado a no tener comunión con el que no es santo, con el que no es puro. Y como Dios es totalmente inmutable, ninguno de nosotros realmente puede tener acceso a la presencia de Dios, porque no somos santos y porque no somos justos. Lo que merecemos es el castigo. Dios es inmutable y eso es lo que merecemos. Pero porque Dios es inmutable, Dios también sabemos que es amor. También sabemos que Dios es misericordioso. Y Dios debe tener misericordia de su pueblo y amor. Y
Él es inmutable, así que siempre va a amar a su pueblo y siempre va a ser misericordioso. Pero entonces, ¿cómo Dios resuelve este dilema? Si tiene que condenar al pueblo, pero al mismo tiempo ama a sus hijos, ¿cómo lo resuelve? Tiene que ser siendo inmutable en todo. Inmutable en el deber de castigarlos, pero inmutable también en amarlos. Y entonces, mis hermanos, como dice Pablo, oh sabiduría de la gracia de Dios, cuán insondables son sus juicios, no, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Pablo se admira de esto porque entonces Dios envía a su Hijo. Y entonces su Hijo muere por nosotros, toma nuestro lugar, por lo que Dios se mantiene inmutable en el castigo, porque todos nosotros fuimos castigados en Cristo. El castigo que merecíamos lo recibió Él. Dios no puede simplemente perdonar al pecador y ya, porque Él es inmutable y debe a alguien morir. Y ese es Cristo. Y entonces esa justicia de Cristo nos es pasada a nosotros. Y Dios nos mira a nosotros como si nunca hubiésemos roto un plato, aunque somos totalmente infieles. Porque Dios nos mira en Cristo. Y de la misma manera Dios ama al mundo y tiene que mantenerse inmutable en ese amor, y precisamente por eso Cristo viene y muere. Así que en Cristo este dilema desaparece. Cristo murió en la cruz porque Dios es inmutable y no cambia. No puede simplemente perdonar sin que alguien muera, porque eso es lo que merecían. Y Cristo lo tomó. Y entonces Cristo, mis hermanos, se levanta glorioso de la tumba, como dando a entender que el sacrificio fue aceptado, que realmente hemos sido justificados, que somos perdonados de nuestras iniquidades, que el Dios del pacto ha permanecido fiel al pacto, mientras que nosotros no. Y eso es lo que se supone que hoy se celebra en el domingo de resurrección, ¿no? Y que realmente lo celebramos todos los domingos. La resurrección es el mensaje, mis hermanos, de que hemos sido perdonados, porque Dios ha permanecido fiel a su pacto. En vez de consumirnos, consumió a su Hijo, para que nosotros no seamos consumidos. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Dios no nos consumió, sino que nos proveyó un sacrificio para nosotros. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Mis hermanos, hemos sido infieles en todo sentido a nuestro Señor en nuestra adoración. Pero Él ha permanecido fiel. Y el Dios fiel en esta mañana, así como habló por medio de Malaquías al pueblo de Israel, y hoy nos habla a nosotros, nos exhorta a volver a la fidelidad. Nos exhorta a retomar nuestros deberes pactuales. Nos recuerda que aunque somos inestables, seguimos en relación pactual con Él porque Él es estable, porque Él no cambia. Nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero mis hermanos, esto es un recorder para que retomemos nuestros deberes pactuales y para que miremos la inmutabilidad de Dios en el Cristo muerto, en el Cristo muerto y resucitado. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones, Señor. En nombre de Jesús. Amén.